hermanos, ¿quién cree aquí que el Señor resucitó? Amén, hermanos. Amén, sigamos alabando. Cantemos juntos, hermanos. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, y eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Y dónde está, muerte, tu aguijón? Jesús el Cristo resucitó. Y alabaré, hermanos. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, y eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Canten conmigo, hermanos. Oren conmigo. Padre, gracias te damos porque estamos aquí, Padre, en tu casa. Padre, porque podemos decir que alabaremos tu nombre, Padre. En el día, en la tarde, en la noche, Padre, a cualquier hora del día. Padre, que de nuestros labios solamente salgan alabanzas, Padre. Que digamos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que tú resucitaste, Padre. Padre, que a ese tercer día, Padre, la muerte tú venciste, Padre. Padre, a ti te adoramos. Tú eres merecedor, Padre, de esas alabanzas, Padre. Te pedimos, por favor, que te quedes con nosotros, Padre, que bendigas este mensaje. Padre, que sea un mensaje de bendición, Padre. Y que recordamos, Padre, que debemos de alabarte. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, y eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Una vez más. Y
y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré y eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén, Padre, gracias te damos por estar aquí en esta tarde, Padre. Te pedimos, Padre, que el mensaje del pastor sea de bendición, Padre. Padre, gracias te damos porque por ese sacrificio estamos aquí, Padre. Padre, te pedimos por favor que toques cada uno de nuestros corazones, Padre, y que recordemos que ya llega esa fecha especial en la que celebramos ese sacrificio, Padre. Padre, pero que nunca se nos olvide que solo estamos aquí por ti. Gracias, Padre, en el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y aprendiendo de la palabra de Dios. Los niños se van, nada más los niños, no se vayan y los grandes. Ustedes saben, hermanos, lo que estamos escuchando en las noticias el viernes. Algunos reportes dicen que es el 14º banco, otros dicen que es el 15º banco del país, pero sí saben que se fue en bancarrota, el Silicon Valley Bank, y se espera que haya un efecto ¿cómo se dice? En efecto dominó. Si la Bolsa Federal no toma cartas, es decir, que tome las deudas de ellos, muchas compañías tenían su dinero ahí. Todas las personas como usted y como yo que tienen, bueno, espero que nadie tenga más que eso, hermanos, porque si no, que nadie tenga hasta 250,000 está asegurado. O sea, si usted tiene 1,000, el lunes le mandan le mandan su transferencia y tiene sus 1,000, hasta 250,000. Pero hay muchas compañías que tienen millones, es más, hay unas tienen billones ahí. Y eso ya no lo cubre. Entonces, en Europa y en otros países están esperando a ver qué pasa el mañana. Y si no, se esperan efectos que nos afectan a ustedes, a mí, tarjetas de crédito, 401ks, intereses, toda una serie de cosas viene, hermanos, a partir de mañana. Les comento esto, hermanos, porque acabamos de pasar por una pandemia donde nos dimos cuenta que ante la enfermedad nadie podía hacer nada más que Dios. Y un virus paró el mundo entero, hermanos. Lo paró y nos acordamos, ¿no? Hay veces parece como que fue hace mucho tiempo, hermanos, y como que ya no nos acordamos, pero fue hace 3 años, ¿no? Entonces, ya probamos la pandemia, ya hemos visto efectos naturales, hermanos, neva donde no tiene que nevar, tiembla, llueve donde no tiene que llover y está en sequía donde siempre llueve. Es decir, hermanos, esto me trajo ahorita a la mente, hermanos, un proverbio que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Fíjense cómo dicen, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y pregunta, ¿has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán como alas de águila y volarán al cielo. Muchos del viernes al lunes ya lo perdieron. Del viernes al lunes, hermanos. Hay preocupación grande, hermanos. Ustedes lo van a ver, si no lo han visto en las noticias, lo van a ver más hoy en la noche, mañana temprano. Las bolsas de valores, hermanos, cómo va a amanecer en Asia, en Europa, etcétera. Y también, bueno, esto que les leí fue Proverbios 23:5, donde estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero también, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla con Timoteo,
le da un consejo y le dice, porque los que quieren riquezas caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero aquí mismo está donde dice que no pongas tus ojos en las riquezas que son tan inestables. El apóstol Pablo, hermanos, ya hablando de eso, o sea, si juntamos, hermanos, el Antiguo Testamento ya habla de no poner nuestros ojos en eso. ¿Quién cometió ese error de poner? El rey David tuvo 2 errores, hermanos, grandes. Y uno de ellos fue poner su confianza en los números. Él tuvo 2 errores. Uno, el de Betsabé, y otro cuando hizo el censo. ¿Se acuerdan que dijo el Señor, vas a ir a la pelea? ¿Y qué hizo David? Dice, voy a contar a mi gente a ver si gano. Eso no le gustó al Señor. El Señor le dijo, David, nunca vas a perder ninguna pelea. Pregunta, hermanos, ¿cuántas batallas perdió David? 0. Porque el Señor se lo prometió. 0 batallas perdió David. Ni una perdió. El Señor le dijo, yo estaré contigo. Y es lo que nos dice en Josué capítulo 1. No tengas miedo. Yo estaré contigo. Hermanos, de pronto estas noticias vienen. Y bueno, los que no tenemos, pues no tenemos, ¿no? Pero sí nos afecta. O sea, sí nos afecta. Les repito, intereses, precios del consumo, etcétera, hermanos, una serie de cosas que se vienen. Entonces la pregunta es nosotros cómo lo entendemos, y esto no tiene que ver con el mensaje, hermanos, pero la buena noticia es de que el Señor siempre dice, no pongas tus ojos allá, y tenemos que poner los ojos en el lugar correcto, porque si no, hermanos, nos vamos a acabar nuestra vida. Con la pandemia, con las enfermedades, y andamos preocupados como de 20 cosas. No conocen a alguien que se preocupa, pero de todo se preocupa. Hermanos, si nos preocupamos de todo, nos vamos a consumir. Hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo, y aun cuando no haya trabajo, aun cuando haya enfermedad, aun cuando haya un diagnóstico de un doctor, aun cuando haya todo, es más, hermanos, aun cuando la muerte se asome, no debemos de temer, hermanos. Aun ese caso que es el que nos da miedo a todo, el que dice uno, no, ese no, que pase todo, pero aun cuando la muerte se asomará, no debemos tener miedo, hermanos. Y ese es un mensaje que Jesús nos los da todo el tiempo, hermanos. No tengan miedo, no tengan miedo. Entonces, mañana van a oír cosas y pasado y cosas así, entonces vamos a ver qué. Pero estos 2 versículos, hermanos, cuando empezó el servicio dije, pues la iglesia también necesita poner atención en estas cosas para no consumirnos, hermanos. De otra manera nos vamos a desgastar y nos vamos a acabar la vida. Y vamos a venir al servicio todos preocupadísimos por algo que está fuera de nuestro control. Porque en realidad ni usted ni yo estamos ajenos a lo que pase ahí, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos ahora, gracias a los que nos acompañan en las redes sociales, les damos gracias que nos acompañan desde sus hogares, o los que vuelven a escuchar el mensaje posteriormente. La Iglesia Dulce Refugio los recibe con mucho cariño. Hermanos, estamos en el mes que el mundo secular ha escogido como el mes de la mujer. Y como iglesia, hermanos, no me quise quedar ajeno a eso, y quiero hablar un poco acerca de la mujer. Pudiéramos hablar de alguna en particular y hacer una serie de estudios, por ejemplo, una serie de Ana, una serie de Débora, una serie de Eunice, pero no quiero tocar ese tema, hermanos, hermanas sobre todo, sino más bien quiero tocar el tema de aquellas mujeres que le han servido al Señor de corazón, han tenido un común denominador. Sea que su nombre esté escrito en la Biblia o no, sea que su nombre aparezca como la mamá de o la que instruyó a, eso no tiene que ver, porque al final de cuentas, hermanos, los nombres que aparecen aquí, si Dios quiso que se aparecieran, aparecieron, y si Él no quiso, no aparecieron. No es por más o por menos, Él en su infinita potestad, Él decidió qué nombres aparecerían aquí. Aparecen nombres de malos y aparecen nombres de buenos. Por ejemplo, cuando Nehemías construye el templo,
Qué bonito cuando dice, y en las puertas trabajaron, vamos a utilizar nombres de ahorita, ¿no? Dice, y en las puertas del templo trabajaron Pedro, Juan, Luis, Martín. Y en las ventanas trabajaron. Y digo, ¿cómo el Señor en su infinita gracia tuvo bien poner su nombre de ellos, ¿no? Para que por siempre los leamos. Tuvo algún propósito, pero hubo nombres que no aparecen. Por ejemplo, los 72, ¿quiénes fueron? Son 72. Los 70, ¿quiénes fueron? 70. Es decir, hay nombres que no aparecen. Y probablemente, hermanos, muchos de ustedes o muchas de ustedes como mujeres digan, es que yo no soy tan importante. Es que mi nombre no aparece. Es que yo no tengo el cargo. Es que yo, hermanas, eso es secundario. Lo más importante es que su nombre está en el libro, escrito en el libro de la vida. Ese es lo importante, hermanos. Que aparezca en los programas de escuela dominical o en esto, en los anuncios. Eso es secundario, hermanos. No pongamos nuestros ojos en eso. Sobre todo a los varones nos puede pasar mucho. De no querer participar porque de pronto mi nombre no aparece. Hermanos, eso es secundario. Usted participe. Pero esto, hermanos, tiene que ver con el mensaje a las mujeres, instrumentos del Espíritu Santo. Primero les voy a decir, todavía no entramos al mensaje, todo esto es la introducción, hermanos. Me voy a ir al libro de Joel. Joel es un libro que muy poco lo leemos. En el libro de Joel, en el capítulo 2, del 28 al 32, dice esto. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre el género humano. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre siervos y siervas. Otra vez. Hijos, hijas, siervos y siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? El profeta Joel, Antiguo Testamento, él está hablando que dice el Señor, yo me voy a manifestar en hombres y mujeres, siervos y siervas. Quiere decir que se manifiesta a todos, hermanos, a todos por igual. Ay, qué bonito cómo el pastor habla. A mí me gustaría que Dios me hablara así. Hermanos, nos habla igual a Dios. Dios nos habla igual a todos. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Seguimos en el capítulo 2 de Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Fíjense, 32. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. El Señor se va a manifestar, ¿sí? Ya dio la explicación, se va a manifestar a hombres y mujeres, a siervos y siervas. Pero aquí viene el resultado. Es decir, es como si ustedes, todos los niños se forman aquí, los niños acá, los niños adelante, los más altos atrás, y todo el que se forme le voy a dar pizza. Es más o menos la formación de esta gramática aquí. ¿Ya lo entendieron, hermanos? Me voy a manifestar, hombres y mujeres, siervos y siervas, etcétera. Y todo aquel, ahí viene la conclusión de eso, y dice, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Él promete manifestarse, hombres y mujeres, y todo aquel que él invoque. Entonces, ¿quiénes son los que reciben esa manifestación y ese mensaje de Dios? Todo aquel que le invoque, sea hombre, sea mujer. Hermanas, no hay más, no hay menos aquí todos somos iguales. Usted y yo entramos en esa puerta con la esperanza de encontrar un refugio, porque traemos en nuestra alma muchas cosas, hermanos. Algunos traemos tristeza, preocupación, otros alegría, gozo, otros traen peticiones muy grandes, hermanos, otros están agradecidos con el Señor. Todos entramos iguales, hermanos. El Señor se manifiesta a hombres y mujeres. Y luego dice, y todo aquel que le invoque. Por eso, hermanos, cuando venimos aquí, yo siempre les he dicho, no se me distraigan, porque tal vez sea la única hora entera, 60 minutos, alrededor de 60 minutos, que usted está
atenta. Pero si está pensando en los hijos, en los frijoles, en el no sé, se la perdió, hermanos. Y va a pasar otra semana. Y si falta la otra semana, ¿cómo está su crecimiento espiritual, hermano? Luego por eso no me preocupe, ahora me explico por qué luego andamos así. Porque no alimentamos nuestra alma. El Señor se manifiesta y todo aquel que invoque el nombre del Señor escapará con vida, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Fíjense, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Ahora sí, hermanos, les voy a pedir, vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes de eso les voy a dar el contexto para que entendamos qué es lo que vamos a leer. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sabemos, ¿verdad? 4 evangelios. ¿De qué hablan los evangelios, hermanos? Es el ministerio, la vida y ministerio de Jesús. Sí, entendemos ahí. Nos habla desde Belén, habla cómo nació, y muerte y resurrección. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después sigue el libro de Hechos. En ese orden van. El libro de Hechos es un libro de historia. El libro de Hechos habla lo que pasó en la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? La iglesia primitiva es lo que empezó después de que Jesús es crucificado. Eso es lo que pasa en Hechos. No es un libro donde Jesús da instrucciones, sino es un libro de historia. Y esto es lo que está pasando ahí. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ahora vamos a ver, hermanos, lo que Joel dice allá, ahora lo vamos a ver con el apóstol Pedro. Quiero decirles todo esto, hermanos, porque es bien fácil entenderlo si tenemos el contexto, ¿verdad? Ok, entonces, repito, Joel, Antiguo Testamento, él dice que esto se va a manifestar y todo aquel que me invoque será salvo. Todo aquel que me invoque. Y ese mensaje lo vemos en toda la Biblia. Ahora, vamos a Hechos. Ahora sí les pido, hermanos, que se pongan de pie y vamos a leer capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2 de Hechos. Si usted abre su Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro que sigue es Hechos. Entonces lo abrimos y vamos al capítulo 2. Del 1 al 13. ¿Ok? Juntos, hermanos, si me acompañan. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho este estruendo se juntó, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos indique cuál es su mensaje el día de hoy, hermanos. Amén. Señor y Padre nuestro, Padre, te damos gracias, Padre, por este día que nos das, especialmente, Padre, cuando podemos venir contigo y encontrar refugio para nuestra alma. Muchas cosas pasan en el mundo alrededor de nosotros, Señor. Pero y tú siempre nos dices: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y Padre, queremos salir de aquí, de este día,
conscientes, Padre, de que tú no solamente estás con nosotros, sino, Padre, que el día de hoy tú nos vas a dar un mensaje especial para la mujer. Que nos permitas, Padre, reconocer aquellas mujeres que han tenido un papel importante en nuestras vidas. Y sobre todo para aquella mujer que escucha el mensaje, que tú le puedas hablar directamente qué es lo que tiene que hacer. Bendice, Padre, tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok. Cuando pasa esto, hermanos, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende y se posan como lenguas, dice, y todo el mundo empieza a hablar lo mismo. Nos entendemos. Yo no sé si un día ustedes van a tener la oportunidad de ir a un otro país donde no se hable nuestra lengua y de pronto vean una iglesia, y yo creo que si nosotros entramos sin entender su lengua, vamos a poder comunicarnos con la vista, con el abrazo, con un así, y va a decir, eres hermano, ¿verdad? Sí, Dios te bendiga, y nos vamos a poder comunicar. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Esto no solamente pasa cuando son otras lenguas, sino, vamos a suponer que usted está en el aeropuerto, en una estación del bus, en su trabajo, y de pronto usted observa a alguien y se le queda viendo y de pronto dice, ¿eres cristiano? Dice, sí, yo sabía. Y no se conoce uno, les ha pasado, ¿no? Yo sabía, dice, porque te vi, no sé, dije, es cristiano, ¿verdad? Entonces, hermanos, es algo bien bonito, y esto pasó con ellos. Había árabes, había de todos los países, porque acuérdense, Pentecostés estaban todavía en la fiesta de la Pascua. Entonces había mucha gente en Jerusalén, dicen que había como 2 millones. Entonces mucha gente de todas partes. Y dice que llegan las lenguas como de fuego y se empieza a hablar entre ellos. Oye, dice, pero él es árabe y le entendí. Sí, dice, y el otro, y yo le entendí. Bueno, aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 14, nosotros leímos hasta el 13, del 1 al 13. Este es el 14. Dice, entonces Pedro, con los 11 apóstoles, 12 eran, se puso de pie y dijo a voz de cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que está pasando. Porque decían, ¿y ahora qué pasa aquí? Yo soy árabe y me puedo hablar con el que es judío, con el medo, con el persa, con el... Déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Dice, estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, ¿ya vieron el versículo 16? En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, que es lo que acabamos de leer antes. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu ¿sobre quién? Sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El profeta Joel ya había dicho que va a llegar el momento donde yo voy a derramar mi espíritu sobre todo género humano. En el Antiguo Testamento eso no se podía entender. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios era directamente ¿con quién, hermanos? Con su pueblo judío. Nada más con ellos. Empezó con la familia de Abraham. Era una relación como personal, familiar. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Tú y tú? ¿Qué le dijo a Abraham? Dios, yo bendeciré a ti y a toda tu descendencia, toda tu parentela. Dijo, a ti y a tu descendencia. Todos los que se apelliden Pacheco, todos los que se apelliden León, o sea, a ti y a tu descendencia. Era de familia. Después, cuando salen de Egipto, ya no les dice así. Ya les dice al faraón, deja ir a mí pueblo. Ahí ya no es familia, ahí ya es un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío. Dice, deja ir a mi pueblo. Ok, aquí ya en Hechos ya está cambiando todo. Y ahora dice, el Espíritu va a caer sobre todo género humano. Hasta los de Oaxaca, hasta los de Oaxaca. Chilangos, chilangos. Michoacán, también Michoacán. Todo. Y aquí es donde ya se extiende, hermanos, a todo aquel que invoca su nombre,
lo acepta en su corazón y ya nosotros ahí entramos. Cosa que antes no se entendía, porque antes era primero con la familia y después con su pueblo. Pero ahora somos todos. ¿Vamos entendiendo hasta acá, hermanos? Ok. Cuidado y no, hermanos, porque cuesta un montón. Y luego que me digan, no le entendí, pastor. Digo, ay, Diosito. Ok. Entonces, Pedro les dice, hey, les voy a explicar qué es lo que está pasando. Esto dijo Joel. Y les recuerda lo que nosotros acabamos de ver con Joel. El Espíritu Santo trabaja en las personas, y esto ya va para nosotros, hermanos. El Espíritu Santo trabaja en las personas que le son receptivos, tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos? Ser receptivo. Si el Señor nos está diciendo esto, leemos la palabra y nos está diciendo esto, ¿por qué de pronto nosotros le jalamos por nuestro lado? Porque no somos receptivos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hermanos, por favor, si está en la Biblia, es palabra de Dios. Si no está aquí, hermanos, y alguien puso en un librito por ahí, no es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y como Iglesia Bautista lo recargamos, hermano, recalcamos. Toda la enseñanza debe partir de aquí, nada más, hermanos. No le ponemos ni le quitamos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo trabaja en las personas que le son receptivos, tanto hombres y mujeres. ¿Qué me dice la Biblia? Y está receptivos, hermanos, porque de pronto, a mí me pasó, hermanos, en el devocional que yo tengo, en los últimos 3 días, hermanos, incluyendo hoy, antier, ayer y hoy, el Señor me ha dado una palabra clave en cada día. Lo noté antier. Estaba yo en mi devocional y vi la palabra. Ayer leí mi devocional. Hoy leí el devocional. Ok, Señor. Ok. Pero tengo que estar receptivo, hermanos. Porque imagínense ver mi devocional. Ponte los frijoles. Sí. Apúrate que ya nos vamos. ¿Y en qué, cuál iba yo? En el 12, creo. Hermano, no había empezado el capítulo. Sí. Apúrate porque si te acuerdas, vamos a ir hoy pasando por ¿qué será Anfípolis? Ay, por eso me cuesta tanto la Biblia, Señor y Padre nuestro. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cómo vamos a crecer de esa manera? Tenemos que sentarnos, dedicar un tiempo, Señor, háblame. Yo llevo 3 días, hermanos, y un día les voy a explicar tal vez abajo, cuando tengamos nuestro tiempo de oración, varones, mujeres, tal vez ahí les diga yo. Pero hermanos, el Señor me va dando una palabra diario. Y yo estoy receptivo. Esa es la clave, hermanos, porque fue la clave de estas mujeres, que es mi mensaje de hoy. Entonces, si usted tiene su devocional, no todos tenemos cuarto de guerra. Ay, ya quisiéramos tener. Me lo pidieron para acomodar ropa. Imagínense el closet que teníamos ahí disponible para acomodar ropa. No todos tenemos cuarto de guerra, pero todos tenemos un rinconcito en nuestra casa, ¿sí o no, hermanos? Cierre su baño y no me molesten. Todos tenemos, vayas a su carro, en el break, pero sea un tiempo intencional, no de pasada, hermanos. Un tiempo intencional, y usted va a escuchar palabras claves que el Señor le va dando. Ok, vamos. Mujeres, instrumentos del Espíritu Santo. 1. Lidia, mujer de negocios. No les voy a hablar de ninguna en especial a extenderme, pero sí voy a hablarles de 4 que ustedes van a ver la forma diferente como les habla. Porque no a todas les habla igual, pero todas tienen una respuesta muy parecida. La van a observar. Lidia era una mujer de negocios. Es decir, déjenme ir un poquito antes, hermanos. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, la mujer no formaba parte de los grupos de liderazgo. Era muy raro ver, como lo que pasó con Débora, ¿verdad? Que fue un caso raro, pero no había mucho liderazgo mujer. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús viene, Él le pone mucha atención a la mujer y le da el valor
que no se le había dado durante siglos. Por eso cuando querían apedrear a la mujer adúltera, o cuando la mujer samaritana, que le da el mensaje de que Él es el Cristo, Él empieza a hablar con las mujeres. ¿Y quiénes lo seguían a Él? Mujeres. ¿Quiénes estuvieron al pie de la cruz cuando lo crucificaron? 4 mujeres y un hombre solamente, que fue Juan. Y los 11, para eso los quería, ¿verdad? Ahí andaban, quién sabe dónde. Pero entonces las mujeres, Jesús les da un papel, les da un valor muy especial. Vamos a ver aquí el ejemplo de algunas. Lidia, era una mujer de negocios. En Hechos 16, del 13 al 15, acuérdense lo que les acabo de decir. El libro de Hechos es un libro de historia, lo que pasó con la primera iglesia después de que Jesús es crucificado. Dice, aquí está Pablo que va rumbo a Jerusalén y dice, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río. Andaban en una ciudad caminando, andábamos en la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Vamos a ver dónde nos podemos orar, decía el apóstol. ¿Acuerdan? Él era misionero, ¿no? Vente, vamos a ver qué tal si encontramos a alguien para platicar con él, era un evangelista, ¿no? Pues vamos a buscar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Otra vez, mujeres que aparecen ahí. Una de ellas, de esas mujeres, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Era una mujer de negocios. Quiere decir, hermanos, que Dios le puede hablar a cualquiera, se va a derramar con todos. ¿Y qué dijo Joel? Y todo aquel que le invoque, ¿verdad? Lo importante es la respuesta. Y todo aquel que le invoque. Mientras escuchaba, ella, Lidia, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Mientras escuchaba, el Señor abrió su corazón. Cuando entramos ahí, ¿qué le decimos? Señor, abre mi mente y mi corazón para que yo entienda el mensaje de hoy. Porque si no abrimos la mente y el corazón, entramos y vamos a salir iguales, hermanos. No cambiamos, no abrimos, no es que no entendamos, es que no abrimos nuestra mente y nuestro corazón. Dice ahí, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Es decir, no fue por su propia fuerza, sino el Señor. Por eso, hermanos, los que estamos aquí somos bienaventurados y bendecidos porque estamos aquí, hermanos. No todos pueden estar aquí hoy. Algunos dicen, me hubiera gustado ir. Y se la llevan años. Un día voy a ir, un día voy a ir. Pero los que estamos acá, hermanos, hoy vamos a salir diferentes de ahí. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, ¡wow! No batalló mucho. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Fíjense ya la respuesta de Lidia. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, ¿qué? Vengan a hospedarse a mi casa. Y nos convenció, que es un sinónimo de persuadió. Entonces ella, en los negocios, llega Pablo, ella escucha, era de oración. Acuérdense, hermanos, ya había creencias, pero no estaba la fe en Cristo Jesús. Ya había escuchado, el Señor abre su corazón, ella escucha el mensaje, dice que después se bautiza y dice, pues si ustedes gustan, pues los invito a la casa. ¿Y quién va uno a decir que no? Pues vamos, hermano. Si usted dice, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Así es como empieza Lidia. Pero observen esto que pasa acá, hermanos. En el anterior, 16 del 13 al 15, posteriormente, a Pablo lo meten a la cárcel. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Espérenme aquí tantito, espérenme. Acuérdense que el ciudadano romano tenía garantías especiales. Y el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Por eso, cuando a él lo ajusticiaron, él pidió ir ante el máximo tribunal,
porque a él no lo podían ajusticiar como a cualquiera. Él era ciudadano romano. Jesús era ciudadano judío. Él no tenía los beneficios que tenía Pablo. Bueno, entonces, cuando lo meten a la cárcel, a Pablo, los guardias asustaron. ¡Ey! A este no lo podemos meter. Este ciudadano romano. Híjole. 39. Así que fueron a presentarle sus disculpas. Ay, discúlpeme, don Pablo y don Silas. Déjenme abrirles, ¿no? Le ofrecieron sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiendo que se fueran de la ciudad. Observen el versículo 40, ¿a dónde fueron? Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia. ¿Se acuerdan? Lidia. Donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Lidia no solamente escuchó, abrió su corazón, se bautizó, los invitó a comer. Cuando Pablo entra a la cárcel y sale, va a buscarlos. Ya tenía una pequeña iglesia. Porque dice, se dirigieron a la casa de Lidia donde se vieron con los hermanos. Vamos allá con Lidia, ya se reúne con 3. O sea, hermanos, ¿ven cómo esta mujer es proactiva? O sea, no se quedó que, yo ya acepté al Señor, ya soy cristiana. No, hermanos, ¿qué sigue? ¿Qué haces? Escuchó a Pablo, su corazón fue abierto al mensaje, se bautiza, los invita a su casa. Cuando Pablo sale de la cárcel, ¿dónde va? Pues vamos con Lidia. Ahí está con los hermanos, vamos para allá, vamos a animarlos y nos vamos. Ya había sembrado una iglesia ahí el apóstol Pablo, con una mujer, Lidia. ¿Qué les dice a ustedes, hermanas? Yo no sé. Pero ¿qué les está diciendo el Señor? Pero este es el caso de Lidia. Priscila. Entonces, la primera, mujer de negocios. Priscila, comerciante, hacedora de tiendas. ¿Tiendas de qué, hermanos? Tiendas de campaña. ¿Qué era lo que hacía? ¿Quién hacía también tiendas de campaña, hermanos? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si saben, hermanos, él se dedicaba a hacer tiendas de campaña, las hacía y las vendía. Ese era su trabajo del apóstol Pablo. Ok, Priscila, vamos a ver dónde aparece Priscila. Hechos, capítulo 18, otra vez la iglesia primitiva, en Corinto. Dice, después de esto, acuérdense, hermanos, que Pablo, su ministerio de él, fue de evangelizador. Él andaba en todas partes, fue misionero, andaba en todas partes. Entonces, siempre que oímos al apóstol Pablo, cuando no está en Corinto, está en Atenas, está en Filipos, está en Galacia, está donde sea del apóstol Pablo. Ok, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Versículo 2. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Ya vimos cómo se encontró con Lidia, ahora vamos a ver. Se encuentra con el esposo, con Aquila, pero tiene su esposa, Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. ¿Se dan cuenta? La persecución de los judíos ha sido, hermanos, desde el origen, ¿sí? Pero bueno, es otro tema, otro día hablamos de eso. Como habían sacado a los judíos, lo que se conoce como la diáspora, hermanos, cuando el gobierno romano saca a todos de Jerusalén, aparentemente fue malo, pero lo bueno es que mandó a todos esos judíos a todas partes y iban hablando del evangelio. Bueno, estos llegaron a Italia, a Roma, y ahí vienen para atrás. ¿Por qué? Porque ahora de allá los expulsaron. Hacía poco habían llegado a Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Ok, vamos allá abajo. Dice, Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Pablo hacía lo mismo que ellos. Oye, supe que te expulsaron de Italia, ¿cómo está? No, nos sacaron de allá.
¿Puedo trabajar aquí? Sí, pues haz tus tiendas, yo hago mis tiendas. Haz tus canastos, yo hago mis canastos. Eran comerciantes. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Acuérdense que el llamado del apóstol Pablo fue para alcanzar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. ¿Sí? Entonces, ese era su trabajo de Pablo. Hablaba varios idiomas, era ciudadano romano. Hagan de cuenta que no tenía mica, hermanos. Era ciudadano americano, como otros hermanos que desde que se volvieron ciudadanos ahora ya no han venido. Bueno, ya vinieron. No, hermanos, esos tenían el pase para andar donde quisieran, hermanos. Entonces Pablo hablaba diferentes idiomas y él fue llamado. Cuando cae del caballo rumbo a Damasco, ¿qué le dice Jesús? Dice, tú me vas a hacer herramienta para alcanzar al pueblo gentil. Bien claro su llamado al apóstol Pablo. Aquí dice que Pablo se encargaba de alcanzar a quienes, persuadir a judíos y a griegos. Ya vimos cómo conoce a Priscila. ¿Qué pasa con Priscila? Romanos 16. Esto ya es otro libro. Esto ya pasa después. Fíjense qué pasa ahí. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Le pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella, yo no voy a hablar de Febe en otra ocasión, pero está hablando de Febe, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. O sea, si ustedes ven, Pablo conoció mucha mujer que lo ayudaba. Y hay veces, hermanos, que se recibe más ayuda en algunos ministerios de las mujeres que de los hombres. Y los hombres, pues, no han llegado. Y abajo está lleno de mujeres. Ya pasaba desde antes, hermanos. Versículo 3. ¿Qué dice? Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. ¿Cómo habrá sido esa amistad, hermanos? Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos a Priscila y a su esposo Aquila. Saluden igualmente a la iglesia, ¿que qué? Otra iglesia plantó ahí. Con Lidia, cuando sale de la cárcel, se va, vamos con ahí están los hermanos segurito. Vamos a animarlos con Lidia. Priscila la conoce ahí, vamos con la iglesia que se reúne con ellos. ¿Cuál es el mensaje otra vez? Lo puse en la transparencia 5 o 4 por ahí. Que todo aquel que es receptivo, sea hombre o sea mujer. Hermanos, hermanas, yo quisiera ser líder como él. No, sea líder como Dios quiere que usted sea líder. Como usted quiere, como Dios quiere que usted sea. No copia, hermanos. Mucho peor, copia del género opuesto. No, hermanos, Dios ha usado a las mujeres en gran manera. Entonces ya llevamos 2, Lidia y Priscila. ¿Cuál fue el común denominador ahí, hermanos? Lo escuchan y son ¿qué? Proactivas. ¿Y qué hicieron? Se congregaban con otros. No dice si fueron 5 o 20, eso es lo de menos. La Escritura dice, la iglesia que se congregaba. La iglesia somos nosotros, hermanos. Sean 1000 o sean 10, es lo mismo, es una iglesia. ¿No? Es lo mismo. Lidia con los que se congregaban en su casa. Priscila, saludas a los que se congregan con ella. 2 iglesias ya ahí, hermanos. Wow. 3. La primera fue Lidia, mujer de negocios. Priscila, hacedora de tiendas. Ana, excelente madre y mujer de oración. Ella no tenía negocio. Ella no era de números. Ella no era comerciante. Pero era una excelente madre. Una mujer de oración. Entonces alguna de ustedes tal vez pueda decir, creo que ahí ya entro, porque no soy de negocios, no soy comerciante. Dios les habló a todas, hermanos. Excelente madre y mujer de oración. Primera de Samuel, capítulo 1, del 9 al 11. Dice,
Una vez estando en Silo, esto es cuando ella, a ver, antes de esto, ¿se acuerdan que su esposo tenía otra esposa que le daba hijos y la hacían sentir mal a ella porque ella no podía tener hijos, ¿verdad? ¿Sí acordamos eso, no? Esa parte. Ella no podía tener hijos, pero lo peor era que la otra, como en ese tiempo se podía tener dos, y la otra que estaba ahí, ella sí podía tener hijos, entonces la hacían sentir mal a ella. Pero el canal la quería mucho a ella, pero ella no podía tener hijos. Bueno, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Y usted tal vez diga, ay, pues creo que ahí sí que fue, hermano, porque yo no soy comerciante, pero sí puedo llorar mucho. ¿Verdad? Orar, llorar, desgarrarse en oración por el Señor. Y hizo un voto, hizo una promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Que era una seña de entrega al Señor, de pureza para el Señor. Alguien que pasó con esto fue Sansón, otro también fue Jesús, que tenían eso de no cortarse el pelo. Y dice, si eso pasa, y va a hacer este voto. Y usted tal vez diga, creo que eso sí lo puedo hacer. No soy comerciante, no soy de negocios, pero sí puedo orar. Señor, si te dignas mirar mi desdicha y te acuerdas de mí, te pido por mi hijo, te pido por mi hija, te pido por mi enfermedad, te pido por mis finanzas, cualquiera que sea su necesidad, hermanos. ¿Sí o no podemos hacer eso, hermanos? Es otro caso, no es como Priscila, no es como Lidia, pero aquí vemos el mismo patrón, receptiva y proactiva. Entiende y hace algo, no nomás se queda ahí, hace algo. Esta es Ana. ¿Qué pasa con Ana, hermanos? Después, ¿cómo sabemos que ella fue constante? Así como fue Lidia y así como fue Priscila, ella también tiene eso, fíjense con Ana. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Ahí fue cuando ya nace Samuel, lo entrega al sacerdote Elí para el servicio de Dios. ¿Y qué dice el versículo 19? Cada año, o sea, ella continuó, hermanos, lo dejó en el templo, pero no, ahí se lo encargo, ¿no? Y a ver que luego regreso. No, cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Constante, hermanos. Lo mismo de Lidia. ¿Cómo sabemos que Lidia fue constante? Pues porque después ya tenía hasta su iglesia. ¿Cómo sabemos que Priscila fue constante? Porque lo mismo, ya tenía la iglesia en su casa. Y Ana dice, cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer sacrificio anual. Elí entonces bendecía el Caná y a su esposa diciendo, que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Y vean esto tan precioso que pasa en el versículo 21. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio luz 3 hijos y 2 hijas. Ella era estéril, hermanos. No era comerciante, no era mujer de negocios, pero era mujer de oración. Excelente madre. Hermanas, ahí pueden entrar. Si no entraron en el primer ejemplo, en el segundo ejemplo, en el tercer ejemplo, hermanos. Pero hay un común denominador. Escuchan y son proactivas, hacen algo. Ella lo siguió haciendo. Las 4 hijas de Felipe. Y aquí voy terminando el mensaje, hermanos. Porque usted tal vez diga, pero pastor, yo ni soy buena para esto, me da pena esto, no sé cómo hacer esto, soy tímida, mi nombre no aparece en ninguna parte. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio?
Yo estoy empezando. Las 4 hijas de Felipe. ¿Qué Felipe? ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando en la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia, había 12 apóstoles? Pero llegaron muchas viudas. Y dice, cuando llegan ellas y las estamos atendiendo, desatendemos la oración, la palabra. Necesitamos que se nombren, y ahí fue donde surgen los diáconos, ahí fue donde dicen los que apoyan al servicio, y ahí es donde aparece este nombre. Vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 6 del 3 al 6. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Necesitaban alguien que ayudara a los apóstoles, alguien que ayudara al pastor, alguien que auxiliara para cosas que el pastor ya no se daba abasto. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea, y aquí vienen los 7. ¿Escogieron a quiénes? A Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron con los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Es este Felipe. Si nosotros vemos, dice las 4 hijas de Felipe. ¿Qué Felipe? Uno de los 7 que escogieron para ayudar a los apóstoles. Ya entendimos quiénes. Las hijas. Fíjense, nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista. Ya les dije quién es, que era uno de los 7. ¿Qué dice? Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. ¿Cómo se llamaban esas hijas? No sabemos. ¿Quién era la mayor? ¿Qué hacían? No sabemos. Muchos nombres, hermanos, no van a aparecer. No porque sean menos. No están los nombres. Usted, hermana, hay algo que ya le dio el Señor. Especialmente usted que me está escuchando aquí en el templo o en las redes sociales, si usted es creyente, hay algo que ya le dio el Señor, que es lo mismo que le dio a Lidia, a Priscila, a Ana y a las 4 hijas de Felipe. Ya se los dio igual. Ya se manifestó a ustedes. Ahora, ¿qué es lo que hace falta, hermanos? Que ustedes respondan. No hay excusa, hermanas. No hay excusa, hermanas. Ustedes ya escucharon el mensaje. Pero si nos vamos a Joel, al libro de Joel, dice, él se derramará, dice, y todo aquel que invoque será salvo al invocar el nombre del Señor. Hermanos, todas ustedes tienen necesidades. Todas. Me estoy dirigiendo a la mujer. Todas ustedes tienen necesidades. Físicas, financieras, en el trabajo, en el matrimonio, como madres, como esposas, como amigas, tienen necesidades. Ustedes ya recibieron lo mismo, y la prueba es de que están aquí sentadas, ya recibieron lo mismo que recibió Lidia, Priscila, Ana y las 4 hijas de Felipe. Ya lo escucharon al Señor. Ahora solo falta, hermanos, cómo responden ustedes. Y eso ya es personal. El Señor ya lo deja en ustedes. Pero pastor, yo no tengo ningún ministerio y yo no sé hablar, me cuesta, soy tímida, etc. Este versículo me encanta, hermanos. Lucas 10. Vamos a ver qué dice Lucas 10, hermanos. Porque aquí viene un versículo precioso. Abran su Biblia. Versículo 1.
Ahora en su Biblia, versículo 1, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No os llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y no se volverá a vosotros. Voy en el versículo 7, capítulo 10. Lucas 10, voy en el versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no los reciban, saliendo de sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo de Sodoma que para aquella ciudad. Ahora, espérenme aquí, hermanos. El versículo más precioso, si ustedes siguen leyendo capítulo 10 de Lucas, el capítulo 10 de Lucas es cuando él dice: hey, vamos, la mies es mucha y muy pocos quieren trabajar. No los van a recibir bonito. ¿Quiénes ya probaron eso, hermanos? Hábleles ustedes del evangelio y les van a poner una cara: ah, pero no los invito a una fiesta. ¿A qué hora te caemos? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? No, no traigas nada. ¿Cómo de que no? No, yo cocino. Ven a la iglesia. Es otra cara. Eso les está diciendo el Señor. Pero fíjense lo que dice aquí. Versículo 20. Si ustedes siguen el 10. Pero veamos aquí. Aquí lo tenemos, hermanos, enfrente. Sin embargo, porque ellos dicen: oh, entonces los se van y regresan bien contentos. ¡Ey, Señor! Dice, hasta los espíritus, dice, nos obedecen. Bien contentos vienen del poder que Dios les dio. Pero fíjese lo que dice el versículo 20. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Hermanos, hermanas en especial. Tal vez usted no sea Lidia. Hacía negocios y tenía su iglesia. Tal vez no sea Priscila. Lo conocieron a Pablo, trabajaron juntos, y cuando Pablo manda la carta, y saluden a Priscila y a los hermanos de la iglesia que están en la casa donde ella. Tal vez usted no sea Ana, que su hijo es pastor, o en este caso Samuel, profeta. Tal vez usted sea una de las 4 hijas de Felipe, que no aparecen los nombres, pero que su gozo, hermanas, no esté en lo que ustedes se ve ante los ojos, sino que su gozo mayor, hermanos, sea que sus nombres están escritos en el cielo. No todas van a escribir un libro, no todas van a salir en televisión, no todas van a andar dando conferencias, no todas tienen su hijo pastor, no todas tienen negocios y tuvieron una iglesia. Pero tal vez como una de las 4 hijas de Felipe. No sabemos sus nombres, pero sí sabemos que existieron, porque ahí está escrito, hermanos. El gozo mayor es que, hermanas, se lo estoy diciendo, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese gozo, hermanos, es el que debemos de manifestar cuando las cosas van mal económicamente, cuando las cosas van mal físicamente, cuando las cosas van mal con los hijos, cuando las cosas van mal en el matrimonio. Seguir trabajando, que haya gozo, porque en medio Dios va a hacer
manifiesto su propósito de Él en su vida. Algo así va a pasar, hermanos. No las va a abandonar, porque Dios no las abandona a nadie, mucho menos a ustedes, hermanas. Yo les deseo que este mensaje, hermanas, les dé un valor, no el valor que el mundo nos da. Porque, a ver, deje de pagar su renta y cómo lo ven al día 15. Ah, ¿verdad? Que se descomponga su carro y pide un favor en la calle, ¿cómo lo ven? No, ese es el valor que el mundo nos da. No, hermanas, el valor que Dios les da a ustedes, hermanas. Y el valor más grande es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este día. Pero, Padre, en especialmente tu palabra que ayude a mucha mujer que piensa que no vale, que piensa que no es importante, a mucha mujer que piensa que es invisible ante los ojos de los demás. Padre, yo te pido que al escuchar esto que hiciste con otras mujeres, Padre, que ellas no pongan su valor en lo que el mundo dice de ellas, sino en lo que tú dices de ellas, hermano, Señor. Y así como las hijas de Felipe, no sabemos quiénes fueron, solamente sabemos que fueron 4, pero fueron tan importantes como Lidia, como Priscila, como Ana, como Eunice, como Débora, como tantas mujeres, como María, como tantas mujeres que aparecen, como Elizabeth. Mujeres, Padre, que aparecen sus nombres y lo que pasó con ellas, pero ninguna mujer es menos ante tus ojos. Y eso es lo que mucha mujer debe de entender. Padre, te damos gracias porque mucha mujer está despertando y está reclamando ese lugar que tiene ante ti, Señor, para que no permitan más maltrato por parte de los hombres, más humillación por parte de los hombres, sino, Padre, que ellas puedan levantar su vista y reclamar su lugar como princesas tuyas, Señor, el lugar que a ellas les corresponde, que ellas puedan reclamar ese lugar como hijas del Rey, no más y no menos que Lidia, no más, no menos que Priscila, no más, no menos que Ana, pero que ellas son tus hijas, tus preciosas princesas, Señor, que ellas retomen ese valor y que así, Padre, te alaben, te busquen, te canten, Padre. Gracias, Señor, te damos porque nuevamente el mensaje lo encontramos en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.